Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos estudiantes? Es un gusto para mí volver a estar con ustedes. Soy la profesora Carla, de sexto de primaria. Y en esta oportunidad les traigo un tema muy interesante. Se trata de biodiversidad, sobre la extinción y los cuidados de recuperación de nuestras especies. Así que estén muy atentos y atentas, que empezamos. Bien, ¿qué es la temática que vamos a ver este momento? Vamos a tratar sobre los niveles de biodiversidad, vamos a conocer el concepto de extinción, también de biodiversidad, vamos a conocer también qué tiene que ver la genética, qué es una comunidad de biodiversidad, vamos a ver también qué dice la parte legal en Bolivia, en la Constitución Política del Estado, y también vamos a ver por dónde y por qué existen los parques nacionales, las reservas de biodiversidad. Y vamos a ver también cómo nosotros podemos ir trabajando como parte muy importante de cuidar nuestro planeta y sobre todo la maravilla que es nuestra amada Bolivia. Muy bien, comencemos entonces con lo que es la conceptualización de biodiversidad. Biodiversidad se trata sobre la diversidad que existe de todas las especies que existen entre los animales y las plantas, donde se desarrollan y crecen en un determinado lugar. También hay otro concepto que se maneja a manera mundial, por ejemplo, son todas las especies de plantas y animales que son seres vivos y que están en todo el mundo, pero que ellos se encuentran en un lugar donde están viviendo, donde están desarrollándose. Bien, ahora vamos a hablar de extinción. Extinción hace referencia cuando una especie ya no va a haber más, cuando ya no lo vamos a ver, ya va a desaparecer por completo. Y esto es irreversible, que quiere decir que no va a volver a aparecer nunca más. Por eso se llama extinción, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre los 3 niveles que tiene biodiversidad. Por ejemplo, tenemos el nivel de biodiversidad genética. A ver, ¿qué nos hace referencia a esta biodiversidad genética? Por ejemplo, ustedes son el producto de mamá y papá, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tú has sacado los ojitos de papá, el cabello de la mamá, el carácter del papá, la estatura de la mamá, ¿verdad? Entonces todo eso se encuentra en una cadena genética. Esta cadena genética no la podemos ver a simple vista, pero cuando hablamos de los animales, podemos poner el ejemplo de una serpiente. Cuando hablamos de la genética, la serpiente siempre va a ser un animal que se arrastra, va a tener un color. ¿Qué más? Su comportamiento va a ser diferente. ¿Por qué? Porque su especie es esa. La genética la va a llevar todo el tiempo mientras esta especie continúe. Eso es la genética. Ahora vámonos con la genética de las plantas. Por ejemplo, las plantas también tienen su genética, mantienen su forma, su tamaño, su color, su aroma y también por otro lado el comportamiento que tienen las plantas. Por ejemplo, hay plantas que pueden desarrollarse en un ambiente, pueden tener un comportamiento ante otros animales, pueden tener otro comportamiento cercanas a otras plantas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del otro nivel, la comunidad de biodiversidad. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando donde las especies se unen y se desarrollan entre sí, es decir, empieza a haber un conocimiento entre ellas, empieza a haber un relacionamiento entre ellas porque están viviendo juntas. También puede ser con los animales. Esto es una comunidad, pero que se encuentra en un lugar específico. Ahora vamos a hablar sobre los organismos de biodiversidad. Cuando hablamos de organismos, mis queridos estudiantes, estamos hablando de aquellas animalitos pequeñísimos que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, tenemos los hongos, las bacterias. Y estos animalitos pequeñitos solo lo podemos ver con un instrumento que es el microscopio. A través de este instrumento nosotros podemos ver muy pequeñito, lo podemos ver con este instrumento
qué es una bacteria y cómo se mueve un hongo, ¿verdad? Bien, tenemos ahora el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes deben tener en la casa, por ejemplo, un jardín, ¿no es cierto? O cuando van a un parque, seguramente observan el piso donde hay plantitas, ¿no? Miren, vamos a ir al ejemplo de la casa. Ustedes en la casa, ¿qué es lo que ven en un jardín? Vemos plantitas, vemos piedrecillas, vemos hormigas, flores, hasta podemos ver a nuestra mascotita, ¿verdad? Un gatito, un perrito. Y esto es ecosistema. ¿Por qué? Porque todos están en un solo lugar. Este lugar sería tu casa o donde estás viviendo. Y todos estos seres vivos están formando un grupo donde se relacionan entre ellos. Vamos a ver también otros ecosistemas. Por ejemplo, tenemos un ecosistema acuático, donde vemos las plantas acuáticas, donde vemos los peces y también vamos a ver aves que se acercan y se asoman a las lagunas o a los ríos. También tenemos otro ecosistema que podría ser en un lugar alejado, en un lugar frío, por ejemplo, la zona andina de Bolivia, donde nosotros vamos a ver que está el cóndor de los Andes, que se está relacionando con otros animales en las alturas, las águilas, ¿verdad? Y ese ecosistema se relaciona también con las montañas. Ellos están conviviendo en ese ecosistema. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar ahora algo muy importante. ¿Qué dice la ley en Bolivia? Vamos a leer en esta Constitución Política del Estado el artículo 385 en su parágrafo primero. ¿Qué dice? Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país. Cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Entonces, en nuestra Constitución Política del Estado ya nos está diciendo cómo debe ser nuestra actitud frente a los ecosistemas y biodiversidad. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo más importante? Hay un dato muy preciso que quiero compartir con ustedes. A nivel mundial, y escuchen este dato, no se vayan a caer de espaldas, existe 112 ecosistemas. En nuestra Constitución también nos dice cuáles son estos otros niveles. Entonces, comencemos por el Parque Nacional. Tenemos un Parque Nacional, el cual es importante porque ayuda a proteger a los animales y a los vegetales en su medio hábitat. También tenemos otro que es importante, se llama el Monumento Natural. Tenemos un monumento natural cuyo nombre es Árbol de Piedra. ¿Y por qué? ¿Qué sucede con este monumento natural? Ha sufrido transformaciones a través del tiempo, por mucha lluvia, porque ha habido movimientos geológicos y se ha ido dando esa forma. Por eso se le dice Árbol de Piedra y es un monumento natural. También tenemos las reservas nacionales de vida silvestre. ¿Por qué? Porque en esta reserva nosotros tenemos que ver y cuidar a los animales y a los vegetales, pero con una sustentabilidad y que no tiene que ser más allá, no tenemos que ejercer explotación. Por eso es una reserva natural y esta reserva natural va a ir de generación en generación, es decir, nosotros tenemos el privilegio de cuidarla. También tenemos el siguiente, el Santuario Nacional. Se dice que es un santuario nacional, ¿por qué? Porque en este espacio que es natural, nosotros tenemos que tener mucho respeto con los animales y las plantas que habitan, porque prácticamente son la reserva que nosotros tenemos en nuestro país, en Bolivia. Tenemos, por ejemplo, el Chuchini, es un santuario ecológico. ¿Y qué es aquí lo más importante? Estos espacios tienen que ser siempre protegidos y cuidados. A continuación, entonces, también tenemos ahora el tema que nos hace pensar. Especies en extinción en Bolivia. Bolivia tiene una alta diversidad de mamíferos gracias a su ubicación geográfica, topografía y ecorregiones. Los mamíferos cumplen un rol vital para el equilibrio de los procesos naturales. Los mamíferos en peligro crítico de extinción son el gato andino o titi, el guanaco, la chinchilla boliviana y la rata chinchilla. Están en peligro de extinción el quirquincho o armadillo andino, el mono lucachi, el marimono o mono araña,
la alondra o lobo de río y el jabalí o chancho chaqueño, entre otros. Algunos mamíferos vulnerables son el pejichi o armadillo gigante, el corechi o tatú, el chichilo o mono bigotudo, perrito de monte, el tigre o jaguar, el cucumari u oso andino, el bufeo o delfín rosado, el anta o tapir, el venadillo o chuñi y el jochi pintado. Tenemos que aprender a cuidar estas reservas naturales, estos parques nacionales. ¿Y cómo tenemos que cuidar? Entremos en la parte de la reflexión. Primero, no tenemos que contaminar cuando nosotros estamos yendo a algún lugar de viaje, cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza. Otro aspecto muy importante, tenemos que tener cuidado al denunciar a las personas que quieren hacer tráfico de animales, ya sea venta o compra de animales. Es una gran responsabilidad. Y otra, ayudemos nosotros a cuidar todos estos lugares que protegen a los animalitos. Entonces, ahora vamos a irnos a la siguiente lección y estén atentos. Vámonos entonces, ha sido un gusto verlos, cuídense mucho, protéjanse y nos vemos conmigo hasta la siguiente clase. Chao, 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 mis guaguas. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.